Y mucha atención, el ex primer ministro israelí Ariel Sharon, uno de los políticos más laureados y a la vez controvertidos de la historia de Israel, falleció hoy a los 85 años. Vamos de inmediato al hospital en Tel Aviv, en el que estaba ingresado desde el año 2006. Vamos a escuchar las declaraciones, el parte que entregan los facultativos. Como lo merecía el ex primer ministro de Israel. Recordamos entonces, el ex primer ministro israelí Ariel Sharon falleció. Estas son imágenes en directo desde el hospital de Tel Aviv, en el que estaba ingresado el ex primer ministro israelí desde el año 2006, cuando fue ingresado tras sufrir un derrame cerebral, cuando todavía era primer ministro de Israel. Allí permaneció 8 años. Recordemos que en el último mes las autoridades habían informado del deterioro de su salud. Escuchemos nuevamente lo que sucede a esta hora en Tel Aviv. A las 3 de la tarde, hora local, está previsto, como está sucediendo en este momento, que el centro médico explique las circunstancias del deceso de Sharon. En este momento, la señal que llega es en árabe. Estaremos en contados instantes para poder tenerles a ustedes la información que origina ese hospital ahí en Tel Aviv. La salud de Sharon, que estaba en coma desde hace exactamente 8 años, sufrió serias complicaciones en los últimos días tras un masivo derrame cerebral y comenzó a deteriorarse desde hace 2 meses y medio, y en los últimos días habría sufrido, según los reportes médicos de los últimos días, una insuficiencia renal que afectó a varios órganos vitales. Tras 8 años en estado de coma, murió hoy el ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon, entonces en un hospital de Tel Aviv. El político israelí sufrió un derrame cerebral y fue hospitalizado el 4 de enero de 2006, es decir, hace tan solo días cumplió 8 años en estado de coma, 8 años en los que los médicos lo mantuvieron con vida. Sin embargo, ya en las últimas semanas habían hablado, incluso esta semana hasta los médicos que lo atendían habían reportado que la muerte era inminente, que ya era cuestión de días que Ariel Sharon falleciera, como ocurrió hoy, como ya ha sido confirmado en este hospital de Tel Aviv. A sus 85 años, la salud de Arik, como era comúnmente conocido, comenzó a deteriorarse. Desde hace 2 meses y medio, una insuficiencia renal le había provocado ya el colapso de algunos de los sistemas vitales que aún le respondían, a pesar de todas las complicaciones que había traído ese derrame cerebral que sufrió sobre el año 2006. Él fue operado nuevamente hace un mes, pero ya desde entonces los médicos tratantes reconocían la crítica situación y aceptaban que era irreversible. Jesús, aunque todavía no hay información sobre el sepelio, recordamos, esto ocurrió tan solo hace minutos, fue confirmada la muerte de Ariel Sharon. Se espera que sea enterrado al sur de Israel, en la franja de Chigmin, donde está enterrada también su esposa Lili. Ariel Sharon fue reconocido a nivel mundial por ser el penúltimo político israelí relacionado directamente con la creación del Estado judío moderno, junto con el presidente actual, en este momento, Shimon Peres. Recordemos también, amigos televidentes, Jesús, esta muerte se produce en momentos en los que avanzan las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, que reiniciaron el año pasado gracias a la intervención de Estados Unidos. Habrá que ver ahora cuál será el impacto que tendrá el fallecimiento de Ariel Sharon en estas conversaciones de paz en Medio Oriente. Esa quizás ha sido una de las, obviamente, las luchas que han marcado esa parte del mundo, esa zona del mundo. Hay que recordar que Ariel Sharon luchó precisamente en todas las guerras de Israel. Fue ministro de Defensa cuando Israel invadió Líbano en el año 1982. Para 1983, una comisión parlamentaria recomendó la destitución por su papel en el 1982 en una matanza de cientos de palestinos a manos de milicianos cristianos libaneses en los campos de refugiados de Sabra y Chatila, esto en Beirut. Esa comisión concluyó que Sharon tenía responsabilidad personal por la matanza, ya que permitió la entrada de los falangistas en los campos y no hizo nada para evitar esa masacre en el año 1982, cuando era ministro de Defensa de Israel. Recordemos, Sharon gobernó Israel entre 2001 y 2006
el momento, el 4 de enero de 2006, momento en el que entró en estado de coma. Vamos a saludar a Lea Soiber. Ella es experta en política de Medio Oriente, directora de Fuente Latina en Israel. Lea, bienvenida al informativo de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Le quiero preguntar, ¿qué imagen le queda al mundo de Ariel Sharon cuando fallece hoy después de estar 8 años en estado de coma? Se queda una imagen de un hombre que realmente luchó hasta el momento final para lograr la paz entre Israel y los palestinos. Ahora, precisamente la muerte de Ariel Sharon se da en momentos en los que existen las negociaciones, nuevamente se reiniciaron estas negociaciones entre palestinos e israelíes. ¿Cree usted que el fallecimiento de Sharon tendrá algún impacto sobre estas negociaciones? En realidad, los temas no han cambiado desde el momento que Sharon empezó este movimiento para la paz hasta hoy en día. Lamentablemente es no un tema de desconocimiento o de no querer, es que Israel hasta hoy en día, junto con los palestinos y los Estados Unidos, siguen tratando de negociar. No es nada fácil, es muy difícil. Y vemos que desde el tiempo de Sharon hasta hoy todavía estamos tratando de lograr ese paz. Ahora, Lea, la vida política de Sharon fue controversial. Estábamos recordando apenas hace unos minutos que para el año que fue ministro de Defensa, en el año 82, una comisión del Parlamento lo encontró responsable. Le dijo que había tenido una responsabilidad personal en una matanza de cientos de palestinos en el año 83. De todas maneras, hay una imagen que el mundo recuerda también y es controversial, es polémica. Absolutamente, pero tenemos que recordar, para mí es más importante de todo, tenemos que parar de mirar atrás y tenemos que mirar adelante. Y que él hizo en el pasado quizás su lucha realmente para salir de la Franja de Gaza, de tomar 8.000 ciudadanos israelíes afuera de sus hogares de la Franja de Gaza, en una lucha para llegar a un acuerdo de paz con los palestinos y además para dar jamás su propia tierra. Hemos visto que en lugar de todo eso, Israel tenía que aguantar hasta hoy en día más de 15.000 cohetes que habían lanzado por el grupo terrorista Hamas. Pero además de todo, más importante para nosotros aquí es que quizás él tiene una imagen históricamente polémico, pero a fin de todo realmente trató hasta que sufrió este ataque para realmente negociar un acuerdo de paz. Ahora, Lía, Sharon gobernó el país entre Israel de entre 2001 y 2006 y precisamente antes de este accidente cerebrovascular que sufrió en enero del 2006, que lo dejó postrado en una cama hasta el día de hoy que finalmente falleció, él creó un partido con el que sacó adelante la evacuación de colonos y soldados de la Gaza en oposición al actual primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿De qué manera cree usted que será manejada esta situación? Porque Sharon y Netanyahu no tenían la mejor relación cuando Sharon vivía. ¿De qué manera cree usted que Netanyahu manejará el día de hoy esta noticia? Con tristeza, como todo el pueblo israelí. Había gente que lo amaban y gente que no. Hay algunos que tienen una mala imagen de él y algunos que no. Es como cualquier líder del mundo hoy en día. Sharon, como hemos dicho antes, él sí quizás tiene en la historia una imagen polémica, pero más de todo ahora estoy escuchando las noticias en hebreo aquí en Jerusalén y todos están hablando, bueno, quizás tenía una mala imagen, pero de todo él realmente quería el mejor futuro, no solo para los israelíes, pero también los palestinos.
Lía, ya para finalizar y gracias por su contacto desde Jerusalén en este momento, le quiero preguntar, usted está diciendo que escucha radio en este momento, ¿cómo está la gente quizás en las calles? ¿Usted cree que la gente puede salir? ¿Va a haber alguna manifestación? ¿O por el contrario, y se quedarán en las casas, esperarán la instrucción de pronto de cómo será el funeral? ¿Recibirá honores, me imagino, militares, honores de jefe de Estado? Quizás esas cosas que desconocemos nosotros en esta parte del mundo y que usted, que está en Jerusalén, nos puede ilustrar mejor. Bueno, puedo decir que de 8 años atrás yo estaba trabajando con los medios y estaba en el hospital donde Ariel Sharon estaba. Puedo decir que la cantidad de medios que ahora en día están en el hospital están cubriendo esta noticia con mucha prisa. Además, como cualquier líder del Estado que falleció, vamos a esperar mañana diferentes líderes del alrededor del mundo que van a llegar a Israel para este evento. Y además de todo, ya he visto en Twitter, hay varias noticias y comentarios de gente alrededor del mundo según estas noticias. Y no sé si vamos a ver manifestaciones, pero sí esta noche en las noticias, cuando Shabbat sale, vamos a ver que diferentes comentarios del país, de diferentes líderes, pero sí estamos esperando que mañana vamos a realizar realmente la cantidad de tristeza que estas noticias se traen hoy. Ahora, señora Soibel, usted que está en Jerusalén, usted que está en Israel, en el momento, ya pasó más de media hora desde que se supo la noticia, ¿ha habido alguna reacción de la gente en la calle? ¿Se ha escuchado quizás cornetas, gente que haya salido a la calle a lamentar el fallecimiento de Sharon? ¿O por lo contrario Este momento es un poquito difícil porque es Shabbat, entonces la mayoría de la gente de Jerusalén o está en sus lugares sagrados o están en casa con su familia, pero en algunas horas cuando sale Shabbat, que es el día de descanso aquí en Israel, vamos a empezar a escuchar a gente de la calle y sus reacciones, pero ahora en noticias están llamando a varios líderes que han trabajado con Sharon a lo largo de los años y hasta ahora no he escuchado algo negativo. Todos están tratando de recordar el positivo de Sharon y su legacía. Muy bien, Lía Soibel, experta en política de Medio Oriente, directora de Fuente Latina en Israel. Le agradecemos por este contacto que usted está haciendo en este momento con NTN 24. Una buena tarde para usted en Jerusalén y quedamos atentos al desenlace en la información sobre la muerte de Ariel Sharon. Gracias, Lía, muy amable. Gracias a ustedes. Tras 8 años en estado de coma, murió el ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon, en un hospital en Tel Aviv. El político israelí sufrió un derrame cerebral y fue hospitalizado el 4 de enero de 2006. A sus 85 años, la salud de Arik, como era comúnmente conocido, comenzó a deteriorarse. Desde hace 2 meses y medio, una insuficiencia renal provocó el colapso del resto de sistemas vitales que desembocó en su muerte. Fue operado nuevamente hace un mes, pero los médicos encargados reconocían la crítica situación y aceptaban que era irreversible. Se espera que Sharon sea enterrado al sur de Israel, en la granja de Shiming, junto a la tumba de su esposa Lili. Ariel Sharon fue reconocido a nivel mundial por ser el penúltimo político israelí relacionado directamente con la creación del Estado judío moderno, junto con el presidente actual Shimon Peres.